Este es el video de la primera clase de la materia Taller Web 2 de la Tecnicatura en Desarrollo Web de la Universidad Nacional de La Matanza. Como habíamos visto en el anterior video de introducción a la materia, ¿sí? El objetivo de la misma es proveer al cursante las herramientas necesarias para involucrarse en cualquier proyecto de comercio electrónico y hacerlo en forma destacada. Los ejes temáticos del curso son tres. ¿Por qué? Porque para justamente convertirse en alguien importante para el proyecto y hacerlo en forma destacada, es necesario tener un conocimiento global de todos los aspectos relacionados a un proyecto de e-commerce. ¿Sí? Entonces, los ejes temáticos, como habíamos empezado a decir, se basan en tres. Y son, por un lado, los conceptos y operación de comercio electrónico, cosas que vamos a ver en la unidad 1, y este video forma parte de esa unidad. La segunda unidad es el proceso de desarrollo, ¿sí? O sea, cómo es un proyecto de desarrollo de software orientado al comercio electrónico. Y por último tenemos lo que es arquitectura e infraestructura orientada al comercio electrónico. Primero y principal, veremos qué es definición de comercio electrónico, ¿no? Intercambio de transacciones comerciales entre comprador y vendedor a través de medios electrónicos, principalmente por medio de Internet. Antes de la aparición de la Internet ya existía el comercio electrónico, ¿sí? O sea, había un intercambio de transacciones comerciales por medios electrónicos, principalmente con la red de telefonía. Pero con la aparición de Internet, ¿sí? El comercio electrónico sufrió un boom de implementación, de adquisición, de manejo de volumen de, de dinero, ¿sí? Que justamente la definición de comercio electrónico ahora principalmente se basa en Internet. Bueno, antes que nada, veamos cuáles son las clasificaciones de los distintos tipos de comercio. Primero principal, comercio en su definición genérica. Después tenemos dos grandes separaciones, ¿no? Por un lado, el comercio físico tradicional. Cuando hablamos de este comercio físico tradicional, nos referimos a los locales, los comercios que están en la calle, ¿sí? El chino de la vuelta, el verdulero de la esquina, y la tienda de ropa en Arieta, ¿sí? Y por otro lado, todo el comercio electrónico, todo lo que no es físico. A su vez, el comercio electrónico se divide en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos el comercio electrónico basado en documentos, EDI, ¿sí? Por sus siglas en inglés, Electronic Data Interchange, y el servicio electrónico basado en servicios. Como vamos a ver después, EDI es lo que aparece primero, ¿sí? Y lo que nosotros experimentamos como comercio electrónico actualmente, ¿sí? Al comprar por Mercado Libre, ver películas por Netflix y todo eso, es comercio electrónico basado en servicios. Y por último tenemos dos divisiones más de este comercio electrónico basado en servicios, que es el comercio orientado a los consumidores finales, ¿sí? Y el comercio orientado a las compañías, o sea, el comercio electrónico entre compañías. ¿Por qué surgió el comercio electrónico? La pregunta es, ¿fue espontáneo? ¿Fue creado? Y el comercio electrónico surgió por algo. En realidad no es que de un día para el otro apareció así, ¿no? Sino que se fue dando paso a paso, se fueron, eh, fue evolucionando durante el tiempo. Pero ¿por qué fue esa evolución y por qué el día de hoy nosotros experimentamos y usamos el comercio electrónico tal cual es? Y ahí tenemos que hablar de drivers, ¿no? ¿Qué es un driver? A ustedes les sonará seguro el driver de la computadora, o si vamos a traducción literal sería un conductor, ¿no? Y se pensarán también que qué tiene que ver este río acá, ¿no? Este río, esta foto.
Y acá cuando ustedes ven el camino que sigue este río, se tienen que preguntar por qué ese río siguió ese curso, ¿no? Como nos podríamos decir, ¿por qué el comercio electrónico siguió el curso que siguió en el transcurso de los años? Es exactamente la misma pregunta, ¿sí? En el caso del río, si nosotros vemos esta imagen que está tomada desde este punto de vista, ¿sí? Y vemos cómo discurre el río a través de este lugar, vemos que lo hace serpenteante, no lo hace recto, ¿sí? Entonces, ¿por qué ese río tomó esa dirección? Si ustedes ven la fotografía, ustedes ven que hay montañas, que siempre hay un lugar más bajo que otro en la orografía, ¿sí? Entonces, en este caso, este curso de agua siguió ese curso por un driver que es la orografía, ¿no? El agua, con sus propiedades físicas, discurre por las zonas más bajas posibles y esta es la zona más baja posible, ¿no? Entonces, la orografía permitió o condicionó a que el río discurra por este trayecto tan serpenteante. Bueno, entonces, el driver, ¿qué son? Elementos contextuales, en este caso sería esta montaña, ¿no? Estas sierras, estas alturas, tal vez estas plantas, estas piedras, ¿sí? Que propician a la aparición de soluciones. Cuando hablamos de aparición de soluciones ya hablamos del aspecto comercial, ¿sí? A problemas existentes o generadores de valor agregado no existente previamente. Cuando decimos generadores de valor agregado no existentes previamente, me refiero a que hay ciertos conductores, ¿sí? Que permiten tanto la creación del problema como la solución a la vez. Eh, los antisistemas justamente hablan de eso, ¿no? De que la sociedad de consumo, ¿qué es lo que genera? Motivos para consumir, para comprar, cuando en realidad, según ellos, no sería necesario. Entonces, a esto nos referimos con generadores de valor, ¿sí? Los conductores que propiciaron la aparición del comercio electrónico generaron, ¿sí? Un problema y la solución a la vez. Entonces acá vamos a ver cuáles son los drivers de comercio electrónico. Por un lado, los data networks. Sin redes de datos no existiría el intercambio de datos que es necesario en toda transacción comercial, ¿sí? Intense competition, competencia interna. Cuando surge el comercio electrónico para las empresas, ¿sí? Es un nuevo canal de venta. ¿Y cuál es el objetivo de las empresas? Vender más. ¿Sí? Entonces lo van a hacer en todos los canales posibles. El canal offline, ahora el canal online. ¿Sí? Y como las empresas intentan competir, ¿sí? con dos otras empresas que venden el mismo producto, lo que hacen es justamente tratar de acaparar o tomar, ¿sí? Dominio del nuevo canal antes que su competencia. Globalización. El mundo está interconectado, las comunicaciones propiciaron, ¿sí? Esta globalización. Antes, por ahí para llevar un producto desde China hasta la Italia renacentista, ¿sí? Podía llegar a tomar un año y en este momento en barco podría estar llevando o por tren mucho menos tiempo y ni hablar del avión. Entonces, esa globalización con su consiguiente potencial para hacer transacciones económicas permitió justamente, impulsó, digamos, la aparición del comercio electrónico. Information Age, ¿sí? La era de la información, todos son datos, toda es información. Nosotros cuando navegamos por Internet estamos dejando datos y los datos permiten a las empresas conocer a sus clientes, que es lo fundamental.
para ofrecer un producto, primero tenés que conocer a tu cliente y los conoces por intermedio de los datos. Tecnología. Sin la evolución de la tecnología, no sé, hubiese sido posible el comercio electrónico. Sin la aparición, por ejemplo, de la miniaturización de los circuitos eléctricos mediante los transistores, no hubiese sido posible tener, por ejemplo, computadoras personales. Tal vez la tendríamos de otra forma, tal vez serían consolas bobas conectadas a grandes servidores externos, pero la miniaturización de la tecnología permitió justamente tener computadores personales, celulares, todo que permitió justamente la evolución del comercio electrónico. Automation. Las empresas lo que buscan constantemente es automatizar procesos. ¿Por qué? Porque abarata costos. Entonces, esos costos, esa automatización, ¿sí?, de procesos, con las computadoras se hace más plausible. El hombre deja de hacer tareas repetitivas para dejárselas a una máquina. Y por último, vamos a correr un poquito, ¿sí?, tenemos Low Cost, High Quality Product Services. Dado que la competencia es tan intensa, ¿sí?, las empresas están buscando constantemente ofrecer la mejor relación entre precio y calidad de producto o servicio. Entonces, una de las ventajas del comercio electrónico, que después las vamos a ver, es justamente la reducción de costos, ¿sí? Entonces, si queremos vender algo más barato, tenemos o que abaratar los costos de fabricación o abaratar los costos de comercialización. En este caso, el comercio electrónico permite el abaratamiento de los costos de comercialización. Por lo tanto, ese es otro driver del comercio electrónico. Bueno, vamos a pasarnos de nuevo donde estábamos. Vamos a ver ahora la historia del comercio electrónico. Vamos a ver por los hitos más destacados del comercio electrónico, cómo fue evolucionando. Si pueden, vayan pensando en lo que habíamos hablado con los drivers. O sea, la aparición de determinadas tecnologías permite que el comercio electrónico evolucione. Y ustedes van a ver en la línea de tiempo cómo esas, finalmente, aparición de drivers tecnológicos, ¿sí?, permite en lo inmediato tener su respuesta del lado del comercio electrónico. Todo empieza en los 60. ¿Se acuerdan en la tercera slide? Habíamos hablado de comercio electrónico orientado a documentos. Bueno, EDI, ¿sí?, Electronic Data Interchange, es el comercio electrónico basado en documentos. Después vamos a ver un poco más en detalle de ello, pero en qué consiste es justamente tomar los documentos comerciales y transmitirlos electrónicamente entre los dos participantes de la transacción económica. Entonces, en 1965 el primer mensaje EDI fue enviado, o sea, dos empresas se pusieron de acuerdo, ¿sí?, y hicieron su primer intercambio comercial mediante documentos, ¿sí?, electrónicamente. Vamos a correr uno de nuevo. 1968 se crea la Transportation Data Communication Committee. Como esto tenía mucho futuro, ¿sí?, se crea un comité justamente para regularlo y que no sea algo particular de cada cliente, o sea, de cada relación entre empresa y empresa. En 1969, transmisión del primer mensaje ARPANET. ¿Qué es ARPANET? La primera red de computadoras, ¿sí? En ese momento conectó a una serie de universidades en el oeste de los Estados Unidos y fue el inicio de la primera red de datos, ¿sí? En realidad antes existían las redes de datos, pero era por intermedio del cableado telefónico, o sea, se montaba sobre el cableado telefónico. En este caso, la ARPANET era una red entre computadoras pura.
se funda CompuServer, el primer servicio de comunicación y contenido digital. CompuServer, ¿sí? Digamos que en el negocio del comercio electrónico justamente es el primer comercio, ¿sí? No de transacciones, pero sí que vende su servicio por Internet. En este caso, no es Internet en este caso, ¿no? Pero es el servicio de comunicación y contenido digital. O sea, todo todavía sobre la red telefónica. Llegamos a la década de los 70, en donde yo nací por ahí, ¿sí? Aparece el estándar EDI. El comité que se había creado en 1968 publica el primer estándar EDI. La intención es justamente que todas las empresas que implementen esta forma de hacer comercio, entre ellas, lo hagan por intermedio de este estándar, ¿sí? De esa forma abarata la creación de software para el procesamiento de datos. En 1979, Aldrich inventa el online shopping, ¿sí? Conecta una TV doméstica con una computadora de procesamiento de transacciones de tiempo real por intermedio de la línea telefónica, ¿sí? Este es el primer shopping online, ¿sí? O sea, conecta la TV con una computadora y mediante, sabe que con el control remoto permitía navegar un catálogo y generar la orden de compra, la cual era después despachada por mail. Llegamos a la década del 80, 1981, el estándar EDI ANSI X2 es publicado, iniciativa del Transportation Data Communication Committee, ¿sí? Este ANSI aplica principalmente a todas las empresas de Estados Unidos y Canadá. En 1982 se funda la Boston Computer Exchange, primer compañía de e-commerce. Esta fue la primera compañía de e-commerce. ¿Qué vendía? Vendía computadoras o insumos o periféricos, ¿sí? De computadora usados. O sea, permitía publicar productos de ese tipo y comercializarlo. Por lo tanto, se lo considera la primera compañía de e-commerce, ¿sí? Ese mismo año, 1982, se formaliza el TCP/IP. Este es un avance, ¿sí? Más allá de que el TCP/IP empezó a evolucionar a partir de 1974, en el 82 recién se formaliza, ¿sí? Y esto da paso a el nacimiento de Internet. Acá fíjense, ¿sí? Que pasamos del driver redes de datos, ¿sí? Permitió, un par de años después, la aparición de Internet. Y cuando aparece Internet es que se dan todas las demás posibilidades y llega hasta el día de hoy, ¿no? Y nace Internet, ¿por qué? Porque el Departamento de Defensa opta por implementar TCP/IP en su red ARPA, en ARPANET, que se llamaba antes ARPANET, y ahora pasa a llamarse ARPA Internet. Y después quedó por el nombre Internet solo, es por eso que llamamos Internet. En 1985, el estándar EDIFACT es publicado por las Naciones Unidas. EDIFACT, otro estándar EDI, pero en este caso para Europa y el resto del mundo. ¿No? En 1985 también se registra el primer dominio.com, que se llamó symbolics.com. ¿Qué es eso? La aparición, ¿sí? de los DNS, ¿sí? O sea, asociado a cada IP de la máquina se podía registrar un nombre, un dominio, ¿sí? Y ese dominio, o sea, el primer dominio.com fue symbolic.com. Antes existían principalmente los dominios.edu, ¿sí? Dado que la Internet fue propiciada, o sea, nació en la comunicación entre universidades. En 1989
el primer proveedor de servicio de Internet comercial, ISP. ¿Qué daba esto? Acceso a Internet. ¿Sí? O sea, lo que nosotros ahora es Telecentro o FiberTel, esos son ISP, Internet Service Provider. Y en 1989 aparece el primer Internet Service Provider del mundo. ¿Qué permitió esto? Que justamente los organismos privados, ¿sí? O sea, los privados, podamos acceder a Internet libremente, porque antes era simplemente podían solamente organismos del Estado de educación acceder a este tipo de dominio. 1990, nace la World Wide Web en el CERN. ¿Qué significa esto? Dentro del CERN, que es un centro de investigación situado en Ginebra, Suiza, ¿sí? Se arma una internet, una pequeña internet, o sea, una red de computadoras, y mediante el protocolo HTTP sumado al lenguaje HTML y un browser construido para leer esto, ¿sí? HTML sobre HTTP, se crea la World Wide Web. Después esto fue tomado, ¿no?, por distintas empresas y permitió el surgimiento de lo que no conocemos en Internet como la red, ¿no? La www como tal la conocemos. En 1992 se crea Bookstack Unlimited, la primera tienda online de libros. 1993, primera versión de Mosaic, el primer web browser para el público en general. Antes, ¿sí? Acá fíjense que había un browser, pero era para uso interno de la SAR, ¿sí? O sea, del Laboratorio de Investigación Europeo. Bueno, en 1993 aparece Mosaic, ¿sí? El primer browser. Antes, la internet era todo texto, o sea, era consola y consultar en la internet mediante consola. Imagínense tener que navegar actualmente utilizando el command de Windows o la terminal de Linux. Bueno, así era internet hasta que apareció, ¿sí? El primer browser para público en general. En 1994 aparece Netscape Navigator. Muchos de ustedes creo que no ni lo llegaron a ver, pero en un momento Netscape Navigator era la elección entre Netscape Navigator o Internet Explorer. ¿Sí? Bueno, Netscape Navigator, que nació antes de Microsoft, es el primer navegador prominente, o sea que quiere decir que tuvo una penetración en el mercado muy grande. Se crea Lycos, el primer buscador exitoso comercialmente. ¿A qué se refiere Lycos? Es como Google, ¿sí? Me permitía buscar en la World Wide Web, ¿sí?, contenido. ¿Qué hacía? O sea, la World Wide Web es un conjunto de páginas de HTML. Entonces, ese buscador lo que permitía es encontrar páginas con determinado contenido dentro de la World Wide Web y que sean HTML. Y este Netscape Navigator implementa el SSL. El SSL es muy importante para el comercio electrónico porque justamente le da seguridad a la transmisión de datos. Si no, imagínense lo que era transmitir los datos de las tarjetas de crédito en texto plano. Era un suicidio prácticamente. 1995 se crean las tiendas online Amazon e eBay. ¿Sí? Amazon empezó siendo también una vendedora de libros online, ¿sí? E eBay un marketplace que permitía a la gente publicar sus productos y venderlos por su plataforma. 1997, la primera transacción de mobile commerce en Finlandia. ¿Qué vendió? Era Coca-Cola, que permitía mediante el envío de un mensaje SMS a un determinado número, permitía habilitar la descarga de una lata de Coca-Cola en algún lugar de Helsinki, Finlandia.
1998 se funda Google y al mes lanza su buscador web. 1998. Este es el logo original de Google. ¿Sí? Y ese mismo año se lanza PayPal, uno de los más prominentes sistemas de pagos online. O sea, eh, mm, nosotros teníamos la aparición de las tarjetas de crédito, pero PayPal lo que permitía era justamente ser un concentrador de tarjetas de crédito y las tiendas de e-commerce solo tenían que integrar con una sola plataforma y no con cada una de las tarjetas de crédito. Seguimos. Vamos a corrernos de nuevo, qué molesto que soy, ¿eh? Bueno, año 2000, burbuja.com, perdón. Burbuja.com. ¿Qué pasó acá? ¿No? Dado el crecimiento del comercio electrónico, dado que era una época en la cual había mucha liquidez. ¿Qué significa esto? Liquidez en el mercado, que había mucho dinero. ¿Sí? Que era barato el dinero y había mucha gente tratando de invertir y ganar dinero con las inversiones. Entonces, ¿qué pasó? El mundo financiero vio cómo fue avanzando esto del comercio electrónico, ¿no? O sea, del Internet, del comercio electrónico. Entonces, lo que hicieron fue justamente apuntar sus cañones a las empresas.com y darles dinero. Darle dinero, realmente cuando uno invierte en compañías de la bolsa tradicional, o sea, compañías tradicionales como ser petroleras, de acero, de autos, se hace un análisis bastante intensivo de su balance, de su historia, de su política, de sus estrategias, lo que lleva tiempo, ¿sí? Pero en este momento, en el 2000, lo que pasó es que el mercado financiero entró en psicosis por decir que necesitamos invertir, 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 invertir. No, no importa si la estrategia era buena, si se iban a obtener, pensaban que como las acciones crecían día a día, ¿sí? a índices irrisorios, la gente se desesperaba y no podía esperar a invertir, hasta que se dieron cuenta que las ganancias de las .com no iban a ser tan inmediatas y que en realidad le faltaba madurez al comercio electrónico como para generar los dividendos. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron. Y cuando las acciones empezaron a caer, bueno, ya ahí fue una tipo estampida de búfalos y se llevó puesto a casi el 80% de todas las .com. ¿Sí? Porque encima las .com, al ver tanto dinero fluyendo hacia ellas, decían, no, 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 está bien, con esto es suficiente. No, ellos agarraban dinero, hacían gastos y después nos dieron con las ganancias esperadas por los financistas. Entonces pasó lo de la burbuja.com, en donde se barrieron un montón de .com. ¿Eh? Ese mismo año, Walmart lanza su tienda online y Google lanza AdWords, su administrador de campañas publicitarias. Esto después lo vamos a ver en la etapa de marketing de la materia. ¿Sí? AdWords administra campañas publicitarias. En el 2003, Google lanza AdSense, que es una herramienta complementaria a AdWords. Mientras AdWords administra campañas publicitarias para que te aparezcan, por ejemplo, un banner en determinado lado, AdSense permite a los sitios ofrecer su espacio para publicidad. ¿Eh? Sistema que permite a los sitios ofrecer espacios para publicidad. En el 2004, el primer release del estándar PCI DSS. ¿Qué es este estándar? Es un estándar creado por un conjunto de grandes empresas de tarjeta de crédito que se refieren a seguridad de datos. ¿Eh? Entonces, cuando alguien se dice yo quiero ser un procesador de pagos electrónicos, debe suscribir a este estándar, que son un montón de reglas
tanto operativas como técnicas, para que los datos de los tarjetavientes, o sea, los poseedores de la tarjeta, estén seguros. 2005, Shopify lanza su plataforma SaaS. SaaS significa Software as a Service, o sea, no es un sistema que yo instale en mi servidor, sino que utilizo el sistema de otro, ¿sí?, que está montado en Internet, para crear tiendas online. Y en el 2005 llega el primer Cyber Monday. Efectivamente, en el 2005 estamos hablando del primer Cyber Monday. 2007, ¿sí?, sale al mercado el primer iPhone. ¿Por qué lo pongo como hito? Porque la experiencia que dio este smartphone, o sea, revolucionó el mercado mobile, ¿sí? Y con ello, el mobile commerce, que empezó en el 97, ¿sí?, en 1997, con aquel SMS enviado. Pero la experiencia de usuario que permitió, y que hasta el día de hoy todos los celulares se basan en la experiencia original del 2007, es por eso que yo lo puse como un hito. En el 2008 se lanza la primera versión de Magento, ¿sí?, plataforma open source para crear tiendas online. Magento, a diferencia de Shopify, que este es un SaaS, este es un sistema que me permite bajar el código fuente, ¿sí?, y ejecutarlo en un servidor que yo tenga. El trabajo práctico que nosotros vamos a hacer se basa en extender esta plataforma. Después lo vamos a ver con más detenimiento. En el 2009 se crea Bitcoin, ¿sí?, la primera criptomoneda. Es un hito importante, ¿por qué? Porque es un medio de transmisión de valor, ¿no?, el Bitcoin. Entonces, por eso es que lo pongo como un hito. Y en el mismo año, BigCommerce lanza su plataforma SaaS para crear tiendas online. Es otra plataforma parecida a Shopify, ¿sí?, que es muy importante y que ocupa un puesto destacado, un puesto destacado entre el market share de todas las plataformas de e-commerce. 2010 sale al mercado el marketplace online Groupon. No sé si lo conocerán algunos, yo creo que sí, no hace mucho tiempo, era de bastante auge, en el cual los vendors, o sea, los vendedores, publicaban promociones, ¿eh? Y bueno, en el 2010 sale al mercado este marketplace. 2011, primer release de WooCommerce, plugin para WordPress. No sé si sabrán qué es WordPress. WordPress es un CMS, un Content Management System, que es un sistema para administrar contenido, ¿sí?, muy famoso y muy implementado a la hora de construir sitios estáticos. Y lo que permitía esta plataforma era agregar plugins que extendían su funcionalidad. Bueno, una de esas funcionalidades, uno de esos plugins, ¿sí?, permitía la construcción de una tienda dentro de WordPress. Lo pongo como hito, ¿sí?, porque actualmente WordPress e e-commerce, entre los dos están ocupando más o menos el 60% del market share de todas las plataformas de e-commerce online. 2012 se implementa el 4G, tecnología de red celular para banda ancha, ¿sí? Acá, otro avance tecnológico que permitió, ¿no?, que las páginas sean mejor vistas, ¿sí?, en los dispositivos móviles, porque con el 4G se llega a tener 100 megabits de velocidad de descarga por segundo. Lo que permite justamente que las tiendas, ¿sí?, que generalmente manejan catálogos grandes, muchas imágenes, que esto y lo otro, se vea mucho mejor en los dispositivos móviles. En el 2013, China se convierte en el mayor mercado de comercio electrónico del mundo,
¿sí? Antes era Estados Unidos, ahora después fue China, con el surgimiento del capitalismo ese bajo del paraguas del Partido Comunista. En el 2016, el tráfico en dispositivos móviles supera el desktop. Fíjense, acá actualmente el tráfico de Internet es el 60%, ¿sí? Actualmente, casi el 60% en mobile, ¿sí? Y el resto es en desktop. Entonces, pero eso ¿por qué se dio? Porque justamente apareció el 4G acá, ¿sí? Y antes el 3G, bueno, pero es una evolución de la tecnología. Pero fíjense cómo este driver, ¿sí? Este driver tecnológico permitió justamente que el mobile sea la principal elemento, ¿sí? de navegación de los sitios. Y eso impactó en las tiendas, porque la experiencia dentro de un mobile es completamente distinta a la de una computadora. Y por último, en 1919 se factura más de 3.500 billones, o sea, son como 3.500 mil millones de dólares por el comercio electrónico en el mundo. Y eso va aumentando generalmente año a año entre un 15 y un 20%. Bueno, esta fue la historia del comercio electrónico y queda mucho más. Estamos actualmente en una revolución de la experiencia de compra. El comercio electrónico va a revolucionar la experiencia de compra de todas las personas del mundo, ¿sí? Y a lo que tiende es justamente a integrar la experiencia online con la experiencia online y hacerla una experiencia eh, híbrida. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, habíamos hablado del comercio electrónico basado en documentos, que era una bifurcación del comercio electrónico, ¿sí? Lo vamos a dar en la materia por lo importante que fue en el inicio, ¿sí? O sea, fue lo que, digamos, primero se implementó como comercio electrónico y fue un impulsor, ¿sí? Eh, Le llevó a las empresas a pensar que el comercio tenía que hacerse por medios electrónicos. EDI, Electronic Data Interchange, ¿sí? Viene a cumplir el rol de capa de comunicación entre los ERPs de dos empresas. ¿Qué son ERPs? Su sigla significa Enterprise Resource Planner, o sea, planificador de recursos empresariales. Como no le dirá nada a eso, pero bueno, en realidad estos sistemas son los sistemas de gestión de las distintas empresas, o sea, los insumos que se necesitan para fabricar, los costos, todo pasa por los ERP de las empresas que son sistemas internos, ¿sí? Entonces, lo que pasaba es que el ERP de una empresa, ¿sí? No tenía nada que ver con el ERP de otra empresa. ¿Por qué? Porque por ahí la forma de llamar a un producto en un lado era completamente distinta a la otra. Entonces no podían conectarse directamente los ERP, o sea, no podían conectarse esos dos sistemas. Entonces, ¿qué surgió? El EDI. ¿Sí? El EDI era una especie de... voy a correrme, vamos a correrme por allá, vamos a correr por acá. EDI era justamente un intermediario entre los ERP, ¿sí? Y generalmente se utiliza cuando la relación comercial es entre un productor y un proveedor que intercambian bienes en forma persistente en el tiempo. ¿Qué significa esto? Una de las primeras industrias en implementarlo fue la construcción de automóviles. Como supondrán, ¿sí? Construir un automóvil implica la adquisición de muchas piezas. Tornillos, tuerca, autoparte, baterías, ¿sí? Y no, todos esos insumos no vienen de solamente una empresa. Hay muchas empresas. Hay empresas que se dedican a los tornillos, hay otras que se dedican a las butacas, ¿sí?
Entonces, pero la relación entre esas dos empresas es persistente, o sea, no es que salen todos los días a ver quién le da mejor oferta. No, en realidad esa relación, ¿sí? Es casi una asociación de empresas y es por eso que se puede establecer una comunicación permanente en el tiempo. Entonces, lo que hacían estas empresas era justamente, por un lado, tenías el ERP de una empresa, el ERP de la otra, y lo que hacían era instalar software EDI que se encargaba de agarrar por ejemplo, una orden de compra de la empresa A, ingresaba al software, se transmitía de forma estándar por los ANSI, ¿sí? de EDI, lo leía el software EDI de la empresa B y lo mapeaba con la orden de compra en la empresa B, ¿sí? en el ERP de la empresa B. El operador gestionaba, ¿sí? Y devolvía y el camino era inverso. Del ERP enviaba los datos al software EDI, ¿sí? El software EDI codificaba esa información, lo enviaba al otro software EDI y este lo mapeaba con la respuesta en el ERP, ¿sí? Actualmente, acá hay una especie de flujo, ¿sí? En el cual los datos, cuando se habla de datos, formatos de datos internos, se habla justamente de los que manejan los ERP. El EDI Translator es el software EDI, ¿sí? Lo que hace es que justamente traduce este dato en datos EDI. Hay un software de comunicación. Antes eran conexiones punto a punto, lo que eran muy caras. Actualmente existe una red EDI, lo que permite justamente realizar esa transferencia, esa comunicación por intermedio de Internet, pero siguiendo el mismo protocolo que en su momento, ¿no? Entonces, lo que hace el software de comunicación es traer el dato EDI, entra en el traductor y lo traduce al formato internos de datos de la otra compañía. Y bueno, y esto fue el origen del e-commerce, ¿no? ¿Por qué? Porque la definición del e-commerce dice eso, que es un intercambio electrónico, ¿sí? Comercial. Y lo que permitió es eso, ¿sí? Se hizo al mediados de los 90, ¿sí? El intercambio de documentos de negocio entre empresas, y este era el formato. Supongan que esta era la orden de compra de una empresa, ¿sí? Con los distintos datos, ¿sí? Entonces lo que hacía el software EDI era agarrar estos datos que estaban dentro del ERP, ¿sí? Y volcarlos en un determinado formato. ¿Sí? En este caso es el formato ANSI, que habíamos dicho que era para las empresas americanas, el cual, si ustedes ven, van a ver todos los datos que hay acá en la orden de compra, en alguna forma acá puestos. ¿Sí? El tema con EDI era que la transmisión en ese momento no era tan fiable como ahora, ¿sí? Eh, y cualquier corrupción de datos en este documento, en la tarea de transmisión de los datos, la verdad que podía llegar a traer más de un dolor de cabeza. La programación de los software, ¿sí? EDI era muy cara, ¿sí? Porque en aquella época no había tantos programadores. De por sí los programadores o eran ingenieros o eran matemáticos o eran científicos, ¿sí? Entonces ellos eran los que programaban esos sistemas. Y por lo tanto era prohibitivo solamente para las grandes empresas. Pero bueno, entonces con la democratización de las comunicaciones entre empresas y entre personas, con la creación de Internet, todo eso eh, permitió bajar los costos, ¿sí? Y implementar el comercio electrónico basado en servicios como nosotros es lo que
nosotros disfrutamos día a día. Esto es lo que vamos a ver. Nosotros, la materia se basa principalmente en comercio electrónico basado en servicios. Esto lo damos como obligatorio por su importancia en lo que es a los orígenes del comercio electrónico, porque mucho no ha evolucionado en el tiempo en este tipo de comercio electrónico. Bueno, ventaja del comercio electrónico. ¿Sirve el comercio electrónico? ¿Ustedes piensan que sirve? ¿Les dio ventajas o piensan que les da ventajas a las empresas? Y bueno, vamos a ver. Uno de los principales motivos, ¿no? O sea, ventajas por las cuales el comercio electrónico es tan popular es la deslocalización del punto de compra-venta. ¿Qué significa esto? Que ahora, yo más allá de que tenga por ejemplo, yo tengo un local en la calle Arieta, ¿sí? Y a ese local solamente va a acceder la gente que lo conozca y pase o se tome el trabajo de ir hasta ese local, ¿sí? En cambio, una tienda electrónica, una tienda online, no tiene localización, puede estar en cualquier lado. De por sí, si nosotros no le ponemos restricciones, la tienda electrónica puede estar disponible en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Imagínense que si nosotros no ponemos restricciones a nivel de software geográficas, yo que reparto pizzas, ¿sí? Que tengo una pizzería acá en San Justo y solamente me muevo en San Justo, mi sitio puede ser alcanzado por alguien de Taiwán o de Australia y comprar la pizza y yo no poder entregársela, ¿sí? Entonces a eso se refiere con deslocalización del punto de compra-venta. Mayor conocimiento de los clientes. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos conocer la navegación del cliente. Por ejemplo, cuando uno va a una tienda offline, ¿sí? Va, qué sé yo, a comprar ropa. Uno va y mira en la vidriera, mira este pantalón, ve una remera, ¿sí? Ve los zapatos, entra al local y le pregunta al vendedor o a la vendedora por un producto que le haya gustado. En ese momento, el cliente, el comercio, lo único que sabe es justamente la pregunta que le hizo la vendedora. En el comercio electrónico es distinto. Y en el comercio electrónico es como si alguien justamente estuviese tomando nota de dónde se posan mis ojos, ¿sí? O sea, las tiendas pueden saber los productos por los que nosotros navegamos. Y los productos que nosotros navegamos reflejan nuestro interés, ¿sí? Y que el comercio conozca nuestro interés puede llegar a hacer que nos ofrezcan productos que realmente nos interesan. A eso se refiere con mayor conocimiento de los clientes. Flexibilidad de los medios de pago. Esto se refiere a que gracias a las pasarelas de pago, ¿sí? Hay múltiples formas de pago. Por ejemplo, podría ser, más allá de la tarjeta de crédito, ¿sí? O óleo efectivo, ¿sí? Aparece también, por ejemplo, los boletas de pago, como ser Rapipago, Pago Fácil, ¿sí? O acuerdos entre empresas, si el comercio electrónico se da entre empresas. Creación de nuevas relaciones comerciales, ¿sí? Antes los comercios eran entre empresa y consumidor o entre empresas y empresas. En cambio, ahora el comercio electrónico nos permite, ¿sí? Crear nuevas relaciones comerciales, como por ejemplo sitios en los cuales el consumidor es el que define el producto
y las empresas son las que se ofrecen a satisfacer esos requisitos. O la relación entre consumidor y consumidor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando en Mercado Libre una persona, ¿sí? No una empresa, sino una persona, quiere vender su producto o un artículo usado. Y otro consumidor, otra no empresa, lo adquiere. Entonces hay una nueva relación comercial. Aumento de la gama de productos. Como habíamos, volviendo al ejemplo de la tienda en Arieta, ¿sí? ¿Cuántos productos nosotros podemos mostrar? Piensen, ¿cuántos productos nosotros podemos mostrar? Podemos mostrar los que nos entren en la vitrina, ¿sí? En la vidriera, lo que es una limitación física, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tengo un local ahí en Arieta y es chiquito, mi catálogo son 100.000 productos y es factible que muchos de los productos nunca lleguen a ser vendidos. ¿Por qué? Porque nadie los ve. En cambio, en el comercio electrónico, en las tiendas, ¿sí? De e-commerce, puede haber todos los productos que quiera. La cuestión es darle al buscador herramientas como para encontrar ese producto. Acceso a un mercado global. ¿Sí? Eso tiene que ver también con la deslocalización del punto de compra-venta. Ahí nosotros podemos vender en donde nosotros querramos, dado que no tenemos que poner ningún local ni nada por el estilo. Lo único que tenemos que asegurarnos es que nuestro producto llegue, por los medios que llegue, al destinatario en cualquier parte del mundo, por ejemplo. Y por último, la reducción de costes y precio final. Como habíamos dicho, el precio de venta es principalmente la suma de el costo de adquisición por parte de la empresa o fabricación más el costo de comercialización. Dado que no hay que gastar en un local, no hay que gastar en servicios, no hay que gastar en impuestos. La operación, la venta, ¿sí? De productos en forma online es mucho más barata que la offline. Bueno, y por último, vamos a ver cuál es la diferencia entre un sitio web, ¿sí? Y un sitio de e-commerce. En este gráfico vamos a ver que el objetivo de cada uno de ellos, ¿sí? Está dado por la consecución de 3 etapas. Por un lado, la atracción, por otro lado, la persuasión y por otro lado, la conversión, ¿sí? Tanto sitio web como e-commerce buscan convertir, aunque la palabra convertir tiene un significado distinto. En el sitio web, en realidad tiene un producto derivado distinto en el sitio web que en un e-commerce, ¿sí? Como podemos ver, acá el sitio web lo que busca es registrarse, ¿sí? Que el usuario se registre. ¿Para qué? Para tener una relación más estrecha entre empresa y persona. Después que esta registración lo use justamente para implementar medidas para venderle servicios o productos, ya es otra cosa. Pero el sitio web, ¿sí? Cuando nos piden registrarnos, lo que pide justamente es que nosotros tengamos una relación, ¿sí? Que abrir un canal de comunicación con la empresa web, con la empresa. Mientras que en el e-commerce la conversión es justamente generar la compra, que el producto sea comprado. Para ello, la atracción, más o menos en los dos, es más o menos lo mismo, ¿sí? Tiene que ver mucho el posicionamiento, campañas, referidos, newsletter, redes sociales, directo. Directo se refiere a si alguien viene y nos dice, mira, tenés que ir a tal sitio, o nos da en la calle un papelito con un sitio web, ¿sí? Y acá
En el e-commerce, la atracción se da por, yo también, directo, SEO. SEO se refiere al posicionamiento en los buscadores, campañas, referidos, afiliados, ¿sí? Newsletter, redes sociales, recomendaciones, otro. Después, la diferencia en lo que es persuasión, ¿sí? Vamos a ver que en el sitio web tenemos una home, ¿sí? O sea, persuadimos mediante una home interesante, linda. Una landing es una página dentro del sitio web que apunta a un determinado tópico. Por ejemplo, productos para playa. Imagínense que nosotros tenemos un retail. Un retail es una empresa que vende productos de cualquier marca, ¿sí? Y nosotros queremos una landing, o sea, una página dedicada a todo lo que es productos para verano. Pileta de lona, clarificadores, juegos de agua y todo eso. Entonces, eso es una landing. Con landings, o sea, si yo en la atracción atraje una persona que está buscando productos, por ejemplo, para el verano, no la voy a llevar a la home, la voy a llevar directamente a la landing. Entonces eso le va a persuadir, ¿sí? Justamente para que convierta. En este caso, en el sitio web me estaba equivocado, estaba dando un ejemplo para e-commerce, ¿sí? De landing, pero bueno, aplica lo mismo para el sitio web. Y bueno, y después, otra de las persuasiones, la navegación, ¿sí? O dar una navegación coherente, fácil, ¿sí? Y el buscador dentro del sitio web, por ejemplo, que sería de Stack Overflow sin su buscador, ¿sí? No sería nada, porque está toda la información, pero no la puedo buscar. Y si no la puedo encontrar en 2 o 3 clics, ya me frustro y iría a otro sitio web. Y bueno, y lo que buscan es, o sea, todo esto, o sea, trabajando y perfeccionando todo esto, buscan justamente que la persona se registre. Lo mismo pasa en e-commerce, ¿no? Con respecto a la home, a la landing, a la navegación, al buscador. Y acá vemos nuevos elementos, que es la categoría, o sea, cómo están organizados los productos dentro del e-commerce. Eso es muy importante, ¿sí? Y la página de producto. Fíjense que aparece la página de producto, ¿sí? Como elemento en esta cadena en forma individual. ¿Por qué? Porque el que termina de persuadir al usuario de que quiere ese producto es la página de producto. O sea, la página de producto tiene que tener toda la información necesaria para evacuar todas las dudas del comprador, ¿sí? Y de ahí pasa al checkout. El checkout es una vez que ya elijo el producto y lo meto en el carrito, ingreso al proceso de pago, ¿sí? O sea, cuando me pide la dirección de envío, la dirección de facturación, donde pongo los datos de la tarjeta de crédito, todos esos pasos son el checkout. Y bueno, y después, por último, cuando ya pagamos, pasamos a la conversión final, que es la orden dentro del sistema. A esto llamamos conversión, lo del checkout. ¿Por qué? Porque ya el producto está seleccionado, porque ya está hecha la intención de comprarlo. Puede ser que en el checkout me falle por algún modo el sistema de cotización del costo de envío, ¿eh? O me falle la tarjeta, pero ya está, yo después puedo recuperar esa compra, ¿sí? Tengo mecanismos para recuperar esa compra que se perdió, pero ya la conversión está hecha. ¿Por qué? Porque la intención del usuario final fue comprar. Así que bueno, estos son los primeros temas. Espero que se haya entendido. Igualmente, nos vemos después en la call. ¿Ok? Bueno, hasta el próximo video.